Amigos, ¿cómo están? Esperamos que estén muy bien. El día de hoy estamos iniciando una serie titulada Disciplinas Espirituales y vamos a estar hablando sobre varios temas, qué es lo que la Biblia nos arroja sobre estas disciplinas espirituales. Pero el día de hoy tengo un invitadazo en este podcast. Es un gran amigo, es alguien que cuando mi familia y yo llegamos como misioneros a Tijuana, es una de los hermanos en Cristo que nos recibió de una forma muy hermosa. Le estimamos demasiado. De pronto por nuestras agendas pues no convivimos a lo mejor tanto en estos últimos años, pero sabemos que estamos ahí cercanos a un WhatsApp, a un clic. Y es alguien que incluso antes de llegar acá a Tijuana pudimos conocer su testimonio. Fue algo impresionante y que yo quiero compartir con ustedes lo que Dios ha hecho en la vida de Benjamín. Él es Benjamín Gámez, ¿verdad? Uh-huh. Benjamín Gámez. Y aparte de todo esto, este tema que el día de hoy estaremos viendo, que es acerca de la memorización, que es una de estas disciplinas espirituales a las que la palabra de Dios nos invita a tener como creyentes, no para ser salvos, sino porque somos salvos. Ya lo estaremos viendo más a detalle, pero Benjamín, si en este tema de la memorización, si en alguien pienso es en Benjamín. Benjamín es alguien que Dios le ha dado una pasión por la palabra, pero también una pasión para memorizar las escrituras, y es asombroso, de verdad. Este podcast en este momento solo es audio, pero si tuviéramos video, te darías cuenta lo que Dios ha hecho en él en cuanto a la forma de memorizar las escrituras. Es asombroso, de verdad es digno de comentar. Y sabiendo que Dios es quien produce el querer como el hacer, ¿verdad? Y es Dios, pero Benjamín ha respondido a esta parte. Y para mí es un gustazo poder platicar con él, poder pues conocerlo un poquito más, que ustedes lo conozcan un poco más, y que también él nos pueda platicar acerca de este tema, la memorización, que es tan esencial en la vida de un creyente. Y bueno, bienvenidos a este podcast. Y Benja, muchas gracias por estar conmigo. Gracias por tomarte el tiempo. Estuvimos platicando ya hace un buen rato, ¿verdad? Llegaste hace un par de horas y nada, que empezamos a grabar. Pero ¿cómo estás, Benja? No, mi bro, pues ahora sí te saludo oficialmente. Saludo oficial de podcast. Sí. No, yo estoy demasiado contento de poder estar acá contigo, de que me hayas invitado a tu casa, a convivir con tu familia. Yo sabes que los aprecio muchísimo, ya hemos platicado de eso, ¿no? Lo acabas de mencionar, pero hay un profundo amor y respeto, ¿no? Por todo lo que Dios hace con sus familias y bueno, pues sabes que tienes un hermano aquí en Cristo que cuentas con él, ¿verdad? Para lo que sea que necesites. Y pues aquí estamos, mi bro, atendiendo la invitación. Padrísimo. Ya desde hace mucho tiempo lo venía pensando, lo venía planeando en mi cabeza. Y como decía al principio, si en alguien pienso en cuanto a memorización, es en ti, hermano. La verdad es que ya lo estaremos platicando. No es que seas dotado en cuanto a la memoria, ya lo estaremos platicando, pero creo que sí has tomado muy en serio esto de la memorización. Platícanos un poco, porque algunos de nosotros pudiéramos decir, bueno, yo me sé algunos versículos de la Biblia y gracias a Dios también, esto no son competencias, ¿no? Pero platícanos un poco hasta el día de hoy, ¿qué es lo que has memorizado de las Escrituras? ¿Qué pasajes? Bueno, en primer lugar me siento así un poquito raro, ¿verdad? Con todo lo que comentas, yo no me considero que sea una persona que tenga como muy desarrollado este tema de la memorización. Me gustaría memorizar más, me gustaría todavía memorizar más.
Y tal vez lo pienso así porque para mí la memorización bíblica fue un asunto de vida o muerte prácticamente, ¿no? Uh-huh. Digo, de un tiempo para acá, todo en mi vida se ha vuelto así, uh-huh, como un asunto de vida o de muerte, ¿no? Después de conocer a Cristo y de que Él se haya presentado, ¿no? tan visiblemente, tan notablemente como con la persona del Espíritu Santo, fue algo que trascendió mi vida por completo, ¿no? Entonces, yo creo que yo comienzo a memorizar por la soledad, yo comienzo a memorizar como una respuesta de querer vivir la nueva vida, ¿no? De querer correr por esa senda ya encontrada, ¿no? Que son todos estos simbolismos y todas estas imágenes con las cuales podemos dar a entender, pues, ¿no? Lo que es la resurrección de Cristo en nuestras propias vidas. Uh-huh. Algo maravilloso, algo hermoso, algo que si escuchas ahorita y está tocando tu corazón, pues es porque es la misma senda, ¿no? Para todos. Y es en ese lugar, en ese espacio, en donde me di cuenta que tenía que comenzar a memorizar. ¿Y por qué? Pues porque yo no tenía herramientas a la mano, ¿no? Para entender. Yo en ese tiempo no sabía en absoluto ninguna característica de la literatura hebrea, ¿no? No sabía cómo eran los estilos literarios. No sabía a detalle, ¿no? Las herramientas cognitivas que hay para hermenéuticas y todos estos temas. Y lo digo así, lo hablo así porque yo a lo que me dedico, pues yo soy maestro de profesión en una escuela, ¿no? En escuelas siempre me he dedicado como a esta parte de tener que enseñar. Antes no me gustaba, no quería ser, estaba más como concentrado en mí. Pero como te digo, a raíz de conocer a Jesús, lo hermoso que Él es, lo sencillo que Él es, uh-huh. La vocación que Él tiene de ser el gran maestro, es impresionante. Dices, órale, ok, o sea, vamos a darle por ahí, ¿no? Entonces, bueno, estando en soledad, querido Genaro, es que comienzo a darme cuenta que tenía que utilizar pues las únicas herramientas que ya tenía, y una de ellas pues me di cuenta que era la memoria, ¿no? Uh-huh. Si no entiendo algo, pues voy a empezar a tratar primero pues de retenerlo para ver qué puedo hacer con esa retención. Uh-huh. Y pues, oh sorpresa. Perdón que te interrumpa, yo recuerdo alguna vez, ahorita estoy recordando, tenemos un amigo pastor muy querido en común, el pastor Héctor Hermosillo. Alguna vez, la primera vez que te conocí aquí en Tijuana, veníamos mi familia y yo de visita y me platicó de ti. Ahorita estoy recordando eso. Y recuerdo que estabas memorizando un salmo, no recuerdo si el 19, no el 119, y ahorita nos vas a platicar de él. No recuerdo. Y entonces Héctor como que, mira, ¿no? Y recuerdo que lo dijiste de memoria, de un salmo no tan grande como el 119, pero sí era largo, y me quedé con la boca abierta, porque yo tenía mi Biblia ahí y lo iba siguiendo con la vista, ¿no? Y tú obviamente sin ver, todo de memoria, y empezaste a decirlo. Y no solo ese salmo, ¿qué salmo era? Es el Salmos 89. 89, ok. Y aparte otros pasajes de la Escritura, y fue impresionante, o sea, fue como, wow, yo quiero memorizar también la palabra de esa manera, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, un saludote, ¿no? También a nuestro pastor Héctor, que cómo lo extraño, ¿verdad? Uh-huh. Hace mucho que no lo veo, ojalá pudiera verlo por ahí. Tiene un par de mensajes, ¿verdad? Míos, y ojalá que pronto podamos verlo y saludarlo. Uh-huh. Pero le mandamos un abrazote y muchísimas bendiciones, ¿no? Estamos bien contentos porque van a tocar otra vez. Uh-huh. Ese concierto, hay que escucharlo. Pero, bueno, yo comencé a memorizar esos salmos porque primero comencé con otra disciplina espiritual, uh-huh. que me imagino que ya después le vas a dedicar un tiempo al programa, que es el devocional. Uh-huh. Fue de las primeras cosas que en la iglesia en la que Dios me puso aprendí, ¿no? Gracias a eso pude empezar a relacionarme con la palabra a través de su lectura diaria, uh-huh. de una relación de todos los días
con Dios a través de eso, del estudio formal, ¿no? De tener el libro, ¿no? Porque no me funcionaba en ese tiempo el celular, tenía que ser como con el papel, ¿no? Y hacer una lectura completa de un periodo, de una parte importante de la Biblia, y luego seleccionar un versículo y luego responderle a Dios, ¿no? Y de pronto yo sentía que había muchas cosas que me alimentaban, pero también sentía que desaprovechaba muchas otras cosas. Y en ese tiempo pues no sabía, yo no sabía la ciencia que estaba detrás del genio literario, ¿no? de estos autores judíos. Ya ahora sé que todo tiene un porqué en la Biblia, ¿no? Y que está llena de detalles, y que por eso es que el verdadero estudio lo hacemos pues así, verso a verso, ¿no? Y de manera personal. Entonces eso me llevó a pensar y a formularme ideas de, a ver, pero ¿qué pasa si me voy uno por uno y me doy el tiempo de dedicarle un día nada más a un versículo y a retenerlo? Y así empecé. ¿Con el Salmo? Con el Salmos 89. 89, ok. Entonces comencé en ese periodo, saqué cuentas y dije, bueno, si el Salmos 89 tiene 52 versos, si el Salmos 89 tiene 52 versos, bueno, pues son 52 días, ¿verdad? Dije, bueno, me parece un periodo razonable de prueba. Un versículo por día. Un versículo por día, un devocional por día. Ya. Y entonces fue la primera libreta que llené, ¿no? De devocionales diarios. Y pues ahí me enfrenté al reto de empezar a descubrir qué es la memoria en sí. O sea, cómo es el diseño que Dios ha hecho en el hombre a través de cómo Él nos diseñó, con qué herramientas ya nos dotó. Y bueno, he llegado al punto de concluir que nuestra principal herramienta de estudio no son las materias que se desarrollan en un currículum teológico, sino con toda sencillez es la capacidad que tiene el hombre de haber desarrollado un lenguaje y la capacidad que tiene de retener, de memorizar, ¿no? Yo digo que hay como una especie de laboratorio en nuestro cerebro muy complejo, que algo hacemos con ese conocimiento que memorizas, y tal vez tenga que ver con las referencias cruzadas, ¿no? O sea, tal vez entienda pues también el diseño de referencias cruzadas que hay en la Biblia pues a través de eso, ¿no? Porque ya tienes esa información retenida y esos pasajes pues como hipervínculos se van iluminando en tu mente con otros. Eso es impresionante. Eso es impresionante. Sí, es impresionante la forma en la que Dios nos ha creado, nos ha diseñado. Y bueno, ya lo estaremos platicando, pero antes de entrar más en materia, yo quisiera que nos platicaras, Benja. Yo conozco tu testimonio. Y siempre pienso esto, cada conversión es un milagro, ¿no? O sea, no importa de dónde Dios nos tomó, nos sacó, cada conversión es un milagro de parte de Dios. El Espíritu Santo trae una convicción, sí o sí, ¿no? En el nuevo creyente. Pero hablando humanamente, pues hay testimonios más dramáticos, si así queremos ponerle ese adjetivo. Hay testimonios más fuertes que otros, ¿no? A lo mejor yo les platico mi testimonio, cómo Dios me alcanzó, y pues está bien fresa, ¿no? Está bien así como, qué aburrido, ¿no? Pero en el caso de Benjamín es un testimonio muy fuerte. Y ¿por qué no? A lo mejor no con muchísimo detalle, pero de forma pues un poco general, nos platicas un poco cómo es que el Señor llegó a tu vida. Claro que sí, con muchísimo gusto y para la gloria y honra del Señor. Además, quisiera decirte, Género, y agradecerte por esta oportunidad, porque de verdad que es como un vaso de agua limpia, o es como darse un regaderazo con agua limpia y fresca, el poder hablar con toda sinceridad y honestidad pues de la maldad de nuestros corazones, ¿no? O sea, del pecado que abunda en nuestras vidas, y cómo existe una persona, ¿no? Existió un humano que entregó su vida por nosotros y que con su sangre preciosa lavó toda esa situación, ¿no?
y ahora pues en la persona del Espíritu Santo poder tener esa presencia todos los días, ¿no? y esa dirección a través de su palabra. Fíjate, todas esas conclusiones he podido llegar a ellas gracias a que en algún momento Dios trató conmigo, ¿no? Yo soy una persona, bueno, ya lo mencioné hace un momento, yo soy maestro, soy músico. Excelente músico, baterista, percusionista. Entonces, si les llega al precio, ustedes le llegan al precio, pues ahí lo pueden contratar también. Para servir. Y gracias, Genaro, por lo que comentas. La verdad, no me considero muy buen músico. No, eres excelente músico, bro. Pero me apasiona, es como lo que más me apasiona hacer, y ahora pues me dedico a dar clases, ¿no? Pero no siempre fue así. O sea, yo desarrollé una carrera, tuve la fortuna de estudiar fuera de Mexicali. Yo nací en Mexicali, me fui a estudiar a Morelia, estudié música en el Conservatorio de Las Rosas. Tuve oportunidad de conocer muchísimos maestros de todo el mundo, excelentes docentes en música. Conocí compositores que están en los libros de historia de la música contemporánea. Fue una experiencia increíble, pero al mismo tiempo esa experiencia se vio afectada porque pues yo soy un alcohólico y un drogadicto, ¿no? Y lo digo así en tiempo presente porque a mí no se me puede olvidar la persona que yo soy sin Cristo. No se me puede olvidar el lugar de donde me sacó Dios, porque pues este alcoholismo y esta manera de vivir, estas malas decisiones en mi vida, pues me llevaron a estar 4 años en condición de calle, ¿no? 4 años. 4 años. Digo, hay gente que tiene 20 años en la calle y sale de ahí. Hay gente que tiene 20 años en la calle y no ha salido. Es una realidad muy triste. Existe muchísima indiferencia en nuestra sociedad respecto a esos temas. Pero pues mi historia no es de 20 años, mi historia fueron de 4 años nada más, pero fueron 4 años de una brutalidad extrema contra mí mismo, en una autocomiseración, una serie de errores en mi vida, ¿no? 15 años de alcoholismo y de drogadicción, 15 años de mal aprovechar las oportunidades profesionales, de estudio que me dieron también con el apoyo de la familia, pérdidas terribles, vaya, un montón de cosas. Entonces, bueno, pues en medio de este contexto, en medio de esta situación, es que ya estando en condición de calle, me reencuentro con la palabra de Dios. Y fue con la palabra de Dios, fue con el libro físico, con la palabra de Dios, tenerla entre mis manos y comenzar a leerla. Y digo reencuentro, querido Genaro, porque realmente mis papás, en paz descanse, ellos pusieron el amor por la palabra desde pequeños. Inculcaron. Completamente, sí, pues mi papá era escritor, y entonces estábamos llenos de libros, ¿no? Y ellos fueron pastores de una iglesia de renovación carismática. Entonces yo así crecí, esa fue mi primera infancia, ¿no? Sin embargo, pues, o sea, los deseos de conocer el mundo y mi personalidad, mi carácter, pues me llevaron a salir de casa muy joven, ¿no? Y eso descompuso por completo mi vida, pero pues tenía que ser así, o sea, ya ahorita lo veo así y digo, gracias Dios, gracias por darme la oportunidad de sufrir de esa manera un poquito, ¿no? De darme cuenta un poquito nada más de lo que tú realmente sufriste, ¿no? Que, o sea, tú eres el vicario, ¿no? El primer testigo fiel, o sea, el de veras, pues, ¿no? Pero gracias por darme la oportunidad de saber, ¿no? Lo que es el sufrimiento, de conocerlo de primera mano. Y bueno, pasaron muchos años, de cuando era niño a cuando ya en situación adulta quedé en condición de calle, y en ese momento que volví a tener la palabra entre mis manos fue que empecé a reconectar, ¿no? Con el Salmo 101. Antes de eso, platícame un poco cómo es que te reencontraste, porque dices que literalmente te reencontraste con el libro, con la Biblia, y yo medio recuerdo un poco, pero platícanos cómo fue. Lo que pasa es que pues tú, cuando estás en condición de calle, pues tú aprendes a sobrevivir, ¿no? Aprendes a no sé, puedes
lavar carros, puedes ser digo, si tienes como esa característica, claro, ¿no? Porque hay quienes se van de lleno a delinquir, a todo eso, ¿no? Yo la verdad pues sí me volví un delincuente por el solo hecho del consumo de las sustancias, por el solo hecho de venderlas, por el solo hecho de estar ahí en esos temas, además de que pues lamentablemente pues sí abusé de la confianza de muchísimas personas, de mi familia, de mis amigos, que son situaciones, te abro mi corazón, que necesito restaurar, necesito urgentemente restaurar, y yo sé que Dios ve mi corazón y conoce ese tema, pero sí, yo tengo una lista de personas que necesito ir y decirles perdóname por lo que hice, y si me estás escuchando ahorita, de verdad, si te hice algo, perdóname, de verdad, perdóname. No tengo otra cosa en mi corazón más que tratar de hacer esa restauración, y si Dios me lo permite, lo haré, ¿no? Lo haré a su tiempo. Yo estaba pepenando en la basura, aprovechando los materiales. No, eso en Mexicali. Eso en Mexicali. Y en una casa es muy común, ¿verdad?, que la gente saque las cosas que ya no quiere. Me encontré con una caja de libros, y ahí en la caja de libros venían 2 Biblias, ¿no? Venían 2 Biblias. Okay. Sí, venían 2. Me las llevé al lugar donde estaba, y bueno, pues tenía mucho tiempo, y pues claro, me llamó la atención, ¿no? La literatura. Tenía otra clase de libros también. ¿Y por qué escogiste las Biblias? O sea... Porque dijiste, el papel está bueno para hacer... Porque el primer... No, bueno, eso a los 18 años, ¿no? Sí, a los 18 años sí, la verdad sí, pues casi medio libro de Salmos se fue ahí, pero... Lo pusiste dentro de ti. Sí, okay. Literal. Lo que uno hace, ¿verdad? Pero, Pero en algún momento viste los libros y dijiste, necesito... Lo que pasa es que la primera actividad que hicimos cuando regresamos de Tamaulipas a Mexicali, cuando yo era un niño, tenía 8 o 9 años, fue entrar a un curso bíblico junto con mi mamá, ¿no? Y las primeras clases que nos dieron fueron cómo leer tu Biblia. Entonces yo crecí con un sumo aprecio por la palabra de Dios. O sea, yo desde niño sabía que era la palabra de Dios escrita, sabía que era una literatura seria, ¿no? Entonces, realmente eso me ayudó porque la actitud con la que yo abría la palabra de Dios era como un libro distinto a los demás. Yeah. Era un libro donde yo sabía que había sido hecho por inspiración divina, donde habían participado hombres también. Eso lo entendía bien, ¿no? Entonces, pues el que hubiera llegado a mis manos otra vez en la situación en la que yo estaba, porque yo tenía hongos en la cabeza, tenía hongos en mi cuerpo, wow. O sea, yo estaba en una situación en la cual ya las personas ya no te ven igual, pues, ¿no? Ya había pasado a otra categoría. Te dan la vuelta. Sí, claro, ¿no? Y con justa razón. Con justa razón. Ya después hablaremos del tema de la rehabilitación. Sí. Podemos sumar mucho a ese tema. Es uno de los temas que yo tengo en mi corazón y que vamos a hacer. Que espero que me ayudes, pastor. Claro que sí. Perfecto. Con mucho gusto. Y es que comienzo, ¿no? Y digo, bueno, pues estás aquí otra vez, ¿no? Estás en mi vida otra vez, has llegado. Pues a lo mejor es por todo lo que he dicho, ¿no? Todo lo que he pedido aquí en silencio, porque pues nada más estoy yo. Todo lo que te he dicho, todo lo que sabes qué es lo que pienso. Y aquí estás. Okay. Y bueno, pues comencé a leer, ¿no? Okay. Otra vez. Y pues en ese tiempo el libro de los profetas me llamaba mucho la atención. Pero es en Salmos en donde he encontrado muchas respuestas a toda mi vida, pues. Okay. En esas imágenes, en esos estereotipos, en esas historias, pues ejemplifican temas fundamentales, ¿no? Que ya veremos después, pero el tema del extranjero, el medio hostil para un espíritu que es de otro mundo, que tiene otro sistema de valores, pero que está en un mundo completamente al revés. Wow, entonces empiezas a entender muchas cosas. Y te voy a ser sincero, yo creo que ahí yo sí recibí un empujoncito por parte de Dios a nivel espiritual. Tuve un encuentro personal con Él. Yo sentí que Dios me dijo, este soy yo, creo que tienes madurez suficiente para saber que
que yo soy el soberano de las cosas, que yo soy el dueño de la vida de todos, que yo doy, yo quito, como lo quieras ver, ¿no? Y al buen entendedor, pocas palabras. Eso nunca se me va a olvidar cuando Dios de alguna manera me dijo eso. O sea, no estés buscando como tal mi presencia espiritual porque no va por ahí. Lo que quiero es que me conozcas a través de lo que yo hice, de la palabra escrita, ¿no? Eso es importante y ahora entiendo por qué. Por eso las disciplinas son tan importantes. Claro. Si sabemos leer, bueno, hay que leer la palabra de Dios. Si tenemos talentos para los idiomas, hay que buscar, ¿verdad? ¿Cuáles son esos idiomas? Hay que traducir la Biblia a otros idiomas. Todo eso es importante para Dios. Claro. El arte, la cultura, todo lo que hacemos es importante para Él. Entonces, bueno, pues ahí se fueron hilando como que muchas cosas, ¿no? Y qué interesante cómo Dios te lleva a su palabra, ¿no? Seguramente en el camino te acercó a muchas personas, te acercó, pero fue su palabra literalmente, ¿no? El libro, la Biblia, donde el Señor volvió a llamar tu atención. Y ahí comenzaste una vez más como a responder a Él, ¿no? Conociéndole, exacto, leyendo. Lo primero que una persona en condición de calle pierde es la fe. Es la fe en sus creencias, es la fe en sí mismo, es la fe en los demás, es la fe en el mundo. Eso es lo primero que pierdes. ¿La fe en Dios? Por supuesto. O sea, o por lo menos dejas de creer que hay un Dios cercano a ti. Sabes que hay un Dios, incluso puedes estar, entre comillas, no enemistado, o según tú puedes pensar que no estás enemistado con Dios, cuando en realidad sí lo estás. Porque pues no, tú sientes que no te estás metiendo con Él. Claro. Pero en realidad pues estás dañando toda su creación. En realidad te estás dañándote a ti mismo, estás dañando a los demás, ¿no? Entonces la religión ha hecho muchos estragos, y obviamente que sí hay un espíritu contrario a Dios que está en este mundo y que distorsiona todas las cosas, ¿no? Entonces yo sentí que Dios me estaba llevando a su palabra porque quería que yo volviera a tener fe. Y entonces todo comenzó muy bien porque fue reencontrarme con el texto, misericordia y juicio, a ti cantaré yo, Jehová, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Yo leí esos versos en un contexto bien duro. Yo leí esos versos en un contexto de enfermedad, de muerte, de locura, de maldición, de muchas cosas que no te puedo explicar y que muy probablemente muchos no entenderían, ¿verdad? Pero esos versos cobraron una vida, un significado completamente distinto a mí. Entonces yo me decidí, tuve que tomar una decisión, decir, Señor, no quiero morir el día de hoy. Entiendo que si no te acepto, moriré. Así que, pues, ayúdame y sálvame, ¿no? Y a partir de ahí ya fue muy claro, o sea, Dios está aquí con nosotros. Fue la revelación de un Dios cercano, como dice Hebreos, un Dios que fue tentado en todo, pero que no tiene mancha alguna. Pues es alguien que nos entiende, es tu amigo. Realmente Jesús es nuestro amigo. Claro. Y hay que verlo así. E intercede por nosotros día y noche, ¿verdad? Delante del Padre. Entonces, ¿pudieras decir que tu rehabilitación comenzó con las Escrituras? Completamente. ¿Verdad? Completamente. A lo mejor no fue todo, pero fue la base de eso. Sí, fue como diciendo, no busques algo extra físico, no busques algo así. Tú no eres así. Búscame aquí. Claro. Y aquí voy a estar siempre, ¿no? Entonces, ahí es donde tuvo sentido todo el haber tenido un papá que le gustara la literatura y todo eso. Pues claro, para mí era muy, muy claro entender el valor del libro, ¿no? Entonces nada más lo adopté, me lo llevé y toda la rehabilitación estuvo llena de caminos hechos por Dios, de otro tipo de caminos que no eran de Dios también, pero la palabra me ayudó a discernir desde el principio esas decisiones. Ya. Ok. Eso es bien importante. Qué importante, qué necesaria la palabra de Dios en nuestras vidas. Y dice Pedro que por la palabra de Dios es que hemos sido renacidos, ¿no? Es por la palabra de Dios. Pero también en un sentido somos rehabilitados en nuestro contexto, cada uno de nosotros. Aún como creyentes hay muchas cosas que deben ser rehabilitadas emocionalmente,
¿no? Nuestros pensamientos, vicios literales, ¿no? Drogas, alcohol, pornografía, orgullo, etc. Y la palabra de Dios hace todo eso. Uno de los salmos, mis favoritos, es el Salmo 19. ¿Lo has memorizado? El Salmo 19 lo acaba de memorizar el Charlie. ¿Te acuerdas de Charlie Medina? Charlie, claro. El Charlie Medina Okay. ya se memorizó el Salmo 19 completo. Yo no he llegado al Salmo 19 porque me concentré en los 3 salmos más grandes. Como que cuando estaba haciendo el ejercicio del Salmos 89, de pronto dije, bueno, este salmo que elegí, que ni siquiera sabía por qué lo había elegido, ¿no? De pronto vi la extensión y dije, ok, 52 versos, son bastante, y eso me llevó a pensar cuáles eran como los capítulos más largos en la Biblia. Y entonces eso me llevó al Salmo 72 después, que tiene 77 versos más o menos. Y yo dije, órale. Y luego me llevó eso al Salmo 119, que tiene 150 y tantos versos, ¿no? Entonces eso fue hace como 4 años y dije, ok, voy a memorizar estos 3 salmos. Súper, está increíble. Y voy a empezar a hacer mis conclusiones acerca de lo que Dios es, pero sin necesidad de depender de algo más. Voy a encontrar a Dios aquí, voy a ser autosuficiente con la única herramienta que Él me ha dado, que ha sido mi capacidad, o sea, la inteligencia que nos da a todos, que además la memorización no es algo que tú tengas más que otra persona. No, o sea, la memorización es una capacidad que se puede trabajar, es un músculo que se puede ejercitar y que todos lo tenemos. Yo había escuchado eso, porque es muy interesante. Normalmente Dios me ha dado la oportunidad de discipular a muchas personas, muchos años. Y uno de estos discipulados que usamos, una de esas áreas es memorizar ciertos versículos, que le llaman garantías. Y muchos ponen de pretexto, es que yo no tengo buena memoria, ¿no? Y alguna vez también, investigando un poquito y todo, llegábamos a la conclusión, eso que acabas de decir. La memoria es más como un músculo, ¿no? Sí, de hecho, acabo de descubrir que la memoria únicamente es la herramienta del fin que verdaderamente es. Lo que el cerebro quiere realmente es entender. Razonar. Eso es lo que el cerebro quiere. Y la herramienta que usa el cerebro, la mejor herramienta de estudio que tenemos para que el cerebro pueda entender, es memorizar. Entonces, eso tiene todo el sentido. Porque no se trata de saber qué tanta capacidad tengo de retener información en mi cerebro, sino se trata de que primero voy a retener esa información, pero para después masticarla y meditarla. Yo como lo hago es, todos los días trato, porque además es una lucha, ¿no? Ahorita que mencionabas, bueno, yo comencé con el Salmos 89, lo memoricé completo, me tocó no enseñarlo, pero me tocó exponerlo en la iglesia una vez, y padrísimo, y estuve como un año con él. Sí. Pero de luego pasé al 72, lo memoricé completo también, y entonces tenía que darle como mantenimiento a los dos. Y después, los afanes de la vida, los mismos caminos, decisiones, porque uno tiene que seguir creciendo en este camino, y el camino es difícil. Te va llevando como a otros puntos, y entonces ya en esta nueva etapa que ya tenía pendiente comenzar con el Salmo 119, ahorita estoy en el Salmo 119, y hay que darle mantenimiento a lo demás. Nosotros, claro. Pero ya quedó la esencia de lo que entendiste, y eso es lo importante. Claro. Entonces, a lo mejor lo importante en el tema de la memorización es especificar que su fin último es el entendimiento y la conciencia. Claro, el entendimiento, el razonarlo y reaccionar. Tenemos este podcast de razonas o reaccionas que tiene que ver con esto. Porque Dios no nos creó tampoco para ser una máquina de memorizar. Así es. ¿No? O sea, bien lo acabas de decir. Ese es el medio nada más, no es el fin. Exacto. Yo lo veo como una cafetera, estamos alrededor de café y es como el filtro, la memoria, ¿no? El memorizar la escritura es como el filtro. Tú echas el café, luego echas un poco de agua
y va filtrando la esencia del café. Pero lo importante no es ahí donde se quedan los granos de café, ¿no? Sino lo importante es que destila todo eso. Y es un poco eso, la memoria tiene que entrar allí, pero con el propósito de filtrarlo al corazón, ¿verdad? Sí. Y entonces en el corazón estar meditando en eso constantemente, y eso sí o sí te va a llevar a obedecer al Señor, a honrar al Señor en tu vida, ¿verdad? Dice el Salmo 119, como las partes más conocidas, que son las primeritas, pero dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando tendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré. No me dejes enteramente. En esos 8 versos del inicio del Salmo 119 está contenido todo lo que estamos platicando ahorita. Sí. Impresionante. Sí. ¿Cómo puede ser posible que en una literatura de hace 2000 años esté impreso en un poema los conflictos, las resoluciones, el sentir de lo que en el tiempo contemporáneo es? Es impresionante. Es impresionante. Es impresionante. Entonces, pues mi identidad cobra fuerza todos los días. Claro. Entonces, ¿sabes qué? Puedo discernir qué fue un error, qué no fue un error. Puedo discernir cuando estoy siendo presa también de prejuicios a los cuales hay que poner límites, como los vallados que Dios te manda a poner. Muchísimos beneficios, muchísimas cosas. Mientras estabas... ¿cómo se dice? Mientras estabas diciendo, recordando el Salmo 119, estos primeros 8 versos, que dicho sea de paso, nos hemos memorizado aquí en casa los primeros 3 versos, ¿no? Sí. Nosotros vamos lentos con mis hijos, mis hijas, pero ellos se saben estos primeros 3 versos, que en la iglesia nos están animando también a memorizar. Pero bueno, cerramos paréntesis y ya se me olvidó lo que te iba a decir. Fue la onda, bro. Ok, ya. A veces leemos la palabra como si estuviéramos leyendo el periódico o como si estuviéramos... Pero qué importante es poder, lo acabas de decir, retenerlo para estarlo masticando. Claro, porque le das el énfasis. Entre muchas otras cosas, empecemos por el énfasis. Es un énfasis completamente distinto al que lees de manera lineal, ¿no? Ya cuando lo retienes, porque un proceso es como retener, el otro proceso es comenzar a darle sentido de manera oral. En cómo suenan las ideas. Porque tienen su forma de haber sido hecho. Y más los salmos. Más los salmos. Exclamaciones, preguntas. Por ejemplo, esta forma que dices de los primeros 8 versos, el Salmo 119 tiene esta forma de 3, 3, 2. 3, 3, 2. Por eso está dividido así. La primera idea central está en los 3 primeros versos. La segunda idea está en los otros 3 y luego hay un cierre en el 2. Pero no todas las letras del acróstico del Salmo 119 se comportan igual. Por ejemplo, Bet, que son los siguientes 8 versos, es como un crescendo impresionante que surge de una pregunta detonante, ¿no? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y a partir de ahí, ¡pum!, comienza un crescendo. Es el 11, ¿verdad? Es el 9. El 9, ok. De ahí comienza un crescendo en aumento, verso por verso, pa. Entonces hay como figuras artísticas dentro de eso. Y entonces dices, wow, ¿qué es esto? ¿Qué son estas 22 letras del alfabeto hebreo? Y es donde comienza. Entonces yo, en mi necesidad, ¿no?, de entender, pues vas sujetando estas grandes ideas centrales. Entonces, por ejemplo, aunque los primeros 8 versos tengan esta forma de 3-3-2, que bueno, a lo mejor algún erudito puede decir, no, realmente no es así, o lo que sea. Bueno, es importante que uno en lo personal tenga estas impresiones, porque son pequeñas victorias, pequeñas victorias importantes. Recuerda,
te pueden salvar la vida. No estamos hablando de que esto no es un hobby. Estamos hablando de que estamos en peligro constante por el acecho del pecado que está a la puerta y vivimos en una guerra espiritual. Te puede devorar. A eso se refiere la palabra, que tengas la espada bien afilada. Así eso se refiere. No de que si te lo sabes para poder decirlos en el momento, sino que ya hayan aterrizado en tu corazón. Claro. Que los estés practicando, viviendo, ¿no? Sí, y es que volvemos a lo mismo. Yo ahorita estoy en esa fase, ¿no? ¿Cómo los aterrizo en mi corazón? Para ahora sí, bueno, ya entendí esa idea central. Ahora, ¿qué es lo que Dios me está hablando en mi día a día respecto a estas grandes verdades? Los primeros 8 versos es como el camino de la bienaventuranza. Pero hay tantas cosas humanas en el salmista, en esa primera expresión. Dice, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado. Y ese día se repite constantemente, ¿sabes? Es una persona que sabe exactamente que Dios está sentado en el trono de las cosas, que sabe perfectamente cuál es su lugar. Imagínate eso, extrapolarlo a los maestros, a los pastores en una iglesia, que saben perfectamente cuál es el lugar de Dios y cuál es su lugar en la tierra respecto al ministerio. No sé, hay muchas aplicaciones. Está increíble. Y ese es el propósito de la memorización. A veces pensamos, y yo de forma ignorante muchas veces, al escuchar este término, disciplinas espirituales, yo decía, no, espérame, yo estoy bajo la gracia, a mí no me quieras imponer, pero era mi ignorancia. Evidentemente no queremos imponer nada. Yo lo veo de esta forma, es como cuando vas a hacerte un chequeo médico y que de pronto el doctor te dice, ok, los resultados salieron bien, está bien de salud, ¿no? Pero para evitar posibles enfermedades, posibles caídas, tómese estas vitaminas, ¿no? Diariamente. Tú tienes 2 opciones: hacerle caso al médico o decir, no, yo ya estoy bien. Un poco la idea es esta. Como cristianos decimos, yo ya soy salvo y no necesito alguna obra para ser salvo. Eso es correcto. Somos salvos por gracia. Pero estas disciplinas espirituales son necesarias en nuestra vida, ¿verdad? Y nosotros podemos decidir si tomarnos la vitamina, ¿no?, de estas disciplinas espirituales. Ya estaremos viendo más adelante muchas otras. Es interesante porque estas disciplinas espirituales, que las vemos plasmadas en la palabra de Dios, Jesús hacía muchas de estas disciplinas espirituales, como la oración, el ayuno, el estudio de la palabra, la meditación de la palabra, la memorización, etc. El servicio. Está dividido estas disciplinas espirituales en 2 áreas: las internas y las que hacemos también externa, ¿no? Por ejemplo, el servicio hacia otros, el otorgar misericordia hacia otros, no debiera ser como, pues ahí de vez en cuando, ¿no? Exacto. Sino debe ser una disciplina espiritual que en mi corazón esté. Otra vez, no para ser aceptos por Dios, no para ganar puntos, no para ser salvos. Ya somos salvos. Pero si te quieres preservar en esa salud, tómate las vitaminas, ¿no? Si alguien decide no tomar esas vitaminas, pues ok, sigue sano y va a ser salvo. Pero probablemente en algún momento pues algo te haga daño, ¿no? Completamente. ¿No? Pedro lo dice muy bien. O sea, Pedro lo dice muy bien cuando dice, vas a correr y vas a dejar de ser niño si es que habéis probado la benignidad de Dios. Y estas vitaminas es eso, pues. O sea, tú puedes probar la bondad de Dios, su misericordia, puedes entender que su salvación es por su misericordia, puedes entender la fidelidad de Dios, puedes saber qué es la justicia de Dios realmente sin distorsiones, gracias a poder retener y memorizar, pues, porque a veces pienso que hace mucho daño, por ejemplo, cuando sacamos de contexto los aprendizajes. Y de verdad, si estás escuchando este podcast y si tienes dudas porque la enseñanza en tu iglesia adolece de este tipo de cosas, yo creo que es un buen momento para estar en tu cuarto y ver el libro, la palabra de Dios, como algo diferente, como algo distinto.
a mí me ha servido entender que es una obra de arte para empezar. No es su falta de detalles, no es porque sea una obra aburrida de literatura, no, todo tiene un porqué, es realmente una obra de arte. Y ya con ese aprecio que tú tienes, como si apreciaras una canción o una pintura, es que puedes comenzar a entender, ¿no? Memorizar poesía hebrea es una cosa diferente a memorizar las cartas de Pablo, por ejemplo, son diferentes. O, por ejemplo, yo me sorprendí mucho de este tema de la memorización cuando estábamos en Apocalipsis y de una temporada completa pude avanzar hasta el capítulo 8 completo. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, 5, 6, 7 y 8 del libro Apocalipsis. Fue una experiencia impresionante. Y guardo esas impresiones. Guardo esas impresiones del mensaje a cada una de las iglesias. ¿Verdad? De Filadelfia, lo hermoso de Filadelfia, sus columnas. Tengo esas imágenes. Y luego de ahí pasar a memorizar todo el primer capítulo de Daniel, que es diferente, que es profético, pero ya están esas impresiones ahí. Claro. Es un buen comienzo. Claro. Ahí empieza a haber rudimentos de algo importante ahí. Lo puedo distinguir. Y ahorita, bueno, por cuestiones personales, por errores también, porque pues yo soy ahora sí que soy un joven, ¿con qué limpiaré el joven? Su camino, cuando el joven pues es el inexperto, ¿no? Es que ahorita estoy enfrascado en el tema del 119, voy a la mitad del Salmo, llevo 80 versos más o menos memorizados, pero bien aterrizados, organizados en conceptos grandes, ¿no? El camino de la bienaventuranza, el camino del joven inexperto, el camino del extranjero en la tierra, el camino del alma angustiada que anhela a Dios, el camino de la enseñanza de Dios, el camino de su salvación y misericordia, el camino de la memoria, porque hay 8 versos en el Salmo 119 que parece que se dirigen únicamente al tema de retener la palabra, que es la séptima letra. Acuérdate, oh Jehová, de la palabra dada a tu siervo en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas yo no me he apartado de tu ley. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa donde fui extranjero. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Para mí son 8 versos que apuntan directamente a guardar la palabra. Y en el sentido técnico, ¿no? Sí, claro. Porque ahí nos perdemos muchos y decimos, es que guardar su palabra significa aplicarla. Sí, claro, ¿verdad? Porque hay un saber hacer. Pero también hay un saber ser. O sea, y antes del saber ser también hay un saber muy práctico, muy técnico, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a aplicar si no tienes una técnica? ¿Cómo puedes estar meditando en algo que no lo has previamente racionalizado, guardado, memorizado? Exacto. ¿No? Y como decíamos al principio, la memorización es una de estas piezas. No es el fin, sino es el medio, ¿no? Va a filtrar a tu intelecto, va a ser lo que entre en él, va a ser filtrado a tu corazón al final. Entonces, qué maravilla. Y otra vez, no es una imposición, no es como esta idea de los que memorizan son hijos de Dios de primera categoría y los que no, pues son de segunda. No es ese el objetivo. Más bien es como darnos la oportunidad a memorizar en cada uno en nuestro contexto y en nuestras capacidades también, comenzar a hacerlo, ¿verdad? Y de esa forma el Señor va a empezar a revelarse más a tu vida, a tu corazón. Pienso en este pasaje de Lucas 11, cuando Jesús le dice a sus discípulos que el que quiera, el que llame, ¿no? El que toque, ¿no? El que busque, hallará al Señor. Exacto. Y una forma de saber el corazón de Dios, saber su voluntad para nosotros, es guardando su palabra, ¿no? Es atesorándola, es dedicarle tiempo, es estar como estos animales, ¿no? Están rumiando
estar dándole vueltas y esto es lo que dice. Aparte, ahorita que lo mencionas, estos versículos del Salmo 19 se me hacen muy bellos, muy poéticos, y eso que no está en el idioma original, ¿no? Exacto, es que, es lo más precioso, porque ya cuando te das cuenta que el estilo literario es poesía, te das cuenta que la memorización que estás haciendo no es para aterrizar un bosquejo y poder enseñárselo a alguien, sino que te das cuenta que así como el arte se aprende a apreciar, este es como apreciación artística de la obra de Dios. Y el arte muestra cosas que el texto no va a mostrar. Hay un metalenguaje en el arte, ¿no? De igual manera, en esta poesía hay un metalenguaje de la belleza inescrutable de Dios, que son cosas que no vamos a poder entender de otra manera. Claro. Únicamente en la concatenación de significados puestos ahí en el poema. Es impresionante. Pero ¿sabes qué me gusta mucho? Cuando voy a lugares y de repente me dicen, oh, sobre todo como en otras generaciones, ¿no? Personas más mayores que dicen, la hermana fulanita de tal se sabe todo el Salmo 119. Y yo, wow. Claro. Hay un camino ahí individual, una revelación de Cristo escritural. Claro. Entonces, yo creo que si Dios no tiene límites para alcanzar a una persona. Y si hay una persona que no puede leer, que no tiene acceso a eso, Dios se encarga de revelarse de muchas maneras, bien hermosas, ¿no? Pero nosotros, que somos una generación que tiene tantos accesos, que tiene la capacidad de sí leer, es necesario abrirse el camino a este punto. Así es. Porque por algo la memoria está ahí. Sí, y la verdad, y regresando a este ejemplo que les platicaba hace un rato, con estos grupos de hombres, de discipulados, yo les hacía ver que realmente no es que tengamos mala memoria, sino que somos selectivos con lo que memorizamos. Exacto. Y yo les ponía ejemplos, ¿no? O sea, si te gusta la música, por ejemplo, o te gusta el deporte, ¿no? Tú recuerdas, si te gusta el fútbol, el básquetbol, tú me puedes decir los nombres del equipo ganador de tal temporada, ¿no? O los de la selección mexicana. Y tú me dices sus nombres, y tú me dices sus posiciones, y unos más clavados hasta pues, sus estadísticas, y lo que pasa es que somos selectivos a la hora de memorizar. Lo que nos apasiona, lo que nos gusta, eso es lo que memorizamos. Sí, exacto. Entonces, ahora, no todos tenemos esa pasión de las escrituras. Y creo que algo honesto es decirle, Señor, dame pasión por tu palabra. Quiero conocerte más, ¿no? Y Dios va a contestar esa oración, ¿no? Y nos va a ayudar y nos va a seguir dando la capacidad para guardar su palabra, obviamente con el propósito de ponerla por obra, ¿verdad? Pero en la Biblia hay muchas invitaciones, mandamientos, depende desde la perspectiva donde lo veas, ¿no? Que nos invita a guardar la palabra de Dios, específicamente hablando de la memorización, de guardarla en nuestras mentes, ¿no? Colosenses 3:16 dice el apóstol Pablo, que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos espirituales. Y es eso, ¿no? Como creyentes tenemos que respirar, tenemos que beber, tenemos que comer, tenemos que consumir la palabra de Dios, de tal forma que cuando platiquemos con nuestra esposa, con nuestros amigos, salga la palabra de Dios porque eso es lo que hemos estado guardando. Sí. ¿Verdad? Sí, definitivamente hay que hacerle frente, hay que tomarse en serio la responsabilidad de haber sido llamados, ¿no? Reconciliados, como dice Colosenses, que Él reconcilió consigo todas las cosas, ¿verdad? Entonces, sí, gracias pastor por esta oportunidad, porque esto lo que hace pues es nada más hacer que cobre más responsabilidad el hecho de nuestras vidas. Y pues yo sí también haría un llamado a que los pastores y los maestros en las iglesias aterrizaran más el tema de las herramientas para el pueblo, ¿no?
Entiendo que no todos puedan tener ese mismo amor por la palabra, pero el hecho de no tener una pasión por la palabra escritural es síntoma de que algo no está conectando bien en la experiencia de la conversión. Así lo podría explicar. ¿Sí? Una conversión fuerte, limpia, porque todo lo que hace Dios es limpio. Eso sin tomar en cuenta el proceso, ¿no? de regeneración completo hasta que Él nos llame. Claro, estamos en un proceso. Pero hay un tema en la conversación que es radical, pues. Es radical. Hubo un cambio en mi conducta radical de un día para otro. Dios quitó las drogas, Dios quitó el alcoholismo, porque simplemente eran síntomas. Claro, ahora entiendo, ¿no? Que ha dejado otros líos en mí, como el amor al dinero, ¿no? Que ese es un problema para todos, ¿no? Lo dice la palabra. La insatisfacción y muchas otras cosas que vienen después. Pero vaya, mi condición sería peor si yo no tuviera o si yo no buscara todos los días el hábito o la lucha por retener su palabra. Y que entender que Dios está santificándonos día con día, ¿no? Correcto. Hay un proverbio que me encanta que dice que como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así es nuestra vida en Cristo, ¿no? Pero precisamente por eso es que necesitamos más de Él todos los días. Y bueno, ya hemos establecido un poco que memorizar no es en sí la meta, sino es el medio por el cual Dios usa para ponerlo por obra, ¿verdad? Todo lo que Dios nos revela. Pienso en este versículo de Marcos 12, cuando Jesús repite lo que Dios le ha revelado a Israel, ¿no? Deuteronomio 6, oye Israel, ¿no? El Señor uno es, esta sección, ¿no? Y Jesús lo recuerda, pero le suma: y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, ¿no? Es bien interesante porque en Deuteronomio 6 no viene precisamente la palabra mente, pero Jesús lo añade esta parte, ¿no? Y debemos, claro, estar dispuestos a desechar lo malo en nosotros. O sea, depende del contexto en el que estemos, pero todos tenemos pecado en el corazón, tenemos pecado en nuestra mente, tenemos imágenes, tenemos ideas, tenemos filosofías que hemos adquirido en el paso del tiempo, y todo eso tiene que ser desechado. Pero no solo desechado, sino también nuestro intelecto, nuestra mente, nuestro corazón tiene que llenarse de algo, en este caso de la palabra de Dios, ¿no? Y qué mejor justificación en nuestras mentes que estén llenas, rebosantes de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, hay momentos, yo creo que hay gente que dice: no, bueno, yo tengo la Biblia ahí en mi celular, en una aplicación, o seguido cargo mi Biblia, ¿no? Y pudieran pensar que pues fácil saco mi celular, pero no es lo mismo. Cuando la palabra de Dios está en nuestro corazón, en nuestra mente, tú mencionabas al principio, literalmente salva nuestro día, nos salva de situaciones, de caer en tentaciones, por ejemplo, ¿no? En situaciones, la palabra de Dios hace todo eso en nosotros. Sí, fíjate que yo podría resumir el peligro. Casi que el único peligro que hay somos nosotros mismos. Entonces, cuando yo digo que la palabra de Dios nos puede salvar la vida, es porque nos puede salvar de nosotros mismos. Es la insatisfacción con la que me paro para ir al trabajo, es el cansancio físico que puedo tener porque ya es mitad de semana, es el agobio de las deudas que he contraído porque no he aplicado la ciencia de Dios a los negocios, porque hay tantas cosas en las que Dios me está enseñando pues lo ruin y lo mal administrador que soy, ¿verdad? Y es gracias a la palabra que puedo decir estas cosas el día de hoy, abrir mi corazón y decir: esta soy la persona que soy el día de hoy, y mal haría en decir que soy diferente o en poner una careta en mi cara, ¿no? Con toda hipocresía, como lo dice Pedro, que también dejemos esas actitudes atrás, que
detractoras que restan, y que corramos y que busquemos la benignidad de Dios. Bueno, esa benignidad es su palabra hecha así en pequeñas dosis y que puedes retener día a día, ¿no? Entonces yo creo que el salvar el día es de nosotros mismos. Así es, y tenemos esa oportunidad, de verdad, y lo hemos platicado, hay países el día de hoy que no pueden tener una Biblia, que no pueden públicamente escuchar la palabra de Dios. Y nosotros tenemos Biblias de todas las versiones que tú quieras, ¿no? Tenemos aplicaciones en el teléfono, en la computadora, y a veces, o sea, tenemos tantos recursos, pero que no los usamos, no los aprovechamos. Entonces, esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Es un mandato memorizar la palabra de Dios o una sugerencia? ¿Qué tú crees, Benjamín? Yo creo que el mandato es que una vez que Cristo se revela en tu corazón, el mandato es conocerle. El mandato, y puede haber muchas interpretaciones de la pregunta, ¿no? A lo mejor la interpretación textual, ¿no? Que dice, no, pues el mandamiento es hacer discípulos y amarás a los demás. Claro, pero vamos al hecho personal. Si la salvación es personal, el mantenimiento es personal también, ¿no? Y en ese hecho, el mandato es conocerle. Porque no puedes avanzar ni puedes hablar de alguien si no lo conoces realmente, si no te tomas el tiempo de estar ahí. Claro. Esa congruencia, ¿no? Y es entonces que puedes saber por qué tu fe aumenta o aumentará, ¿no? Es una promesa, esa sí es una promesa. Tu fe aumentará si buscas a Dios en la Escritura. Romanos 10:17, ¿no? Habla de eso. Tal cual. Y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué más cosa sobrenatural quieres que esa? Es increíble el poder de Cristo resucitado. ¿No? Sí, yo también opino lo mismo, ¿no? Creo que es un mandato, una sugerencia, un consejo. Creo que las dos en cierta manera, ¿no? Y creo que es lo mismo para todas estas disciplinas espirituales. Es decir, cuando queremos tomar en serio el llamado que Dios nos ha hecho de seguirle, creo que estas disciplinas, y siempre esta palabra disciplina pues conlleva un trabajo, no es en ese sentido, o sea, lleva un esfuerzo. Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia, ¿no? O sea, hay un esfuerzo, hay algo que debes responder a, ¿verdad? Si no, entonces no sería una disciplina, ¿no? Hablando espiritualmente. Y ya lo hemos dicho, somos salvos por gracia, pero creo que esa gracia, corresponder a esa gracia de parte de Dios, sin lugar a dudas nos llevará a conocer más del Señor, a llenar nuestra mente, nuestro corazón de su voluntad, de su palabra, ¿no? Y Deuteronomio 6, ¿no? Lo que hablábamos hace un rato, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, ¿no? Y Jesús le añade lo que hablábamos hace un rato, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando, dice el verso 6, que te mando hoy, estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano. Y estarán como frontales entre tus ojos. Y yo puse entre paréntesis, te las tatuarás. Yo tengo algunos tatuajes de la palabra de Dios. Pero no dice, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esto no es un consejo, ¿verdad? Yo lo veo como un mandato de parte de Dios. Y realmente hay muchos. Josué 1:8, ¿no? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en el escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, el Salmo 119:11, ¿no? ¿Con qué limpiará el joven su camino, ¿no? Con guardar tu palabra. Entonces, hay muchos beneficios al memorizar, meditar la palabra de Dios. Puedes testificar
¿no?, de Cristo a otras personas cuando tienes la palabra de Dios en tu corazón, en tu mente. El guardarlo también es el antídoto perfecto para la depresión, para la ansiedad, ¿no? Filipenses 4, 6 y 7, ¿recuerdas? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es decir, tenemos la respuesta en la palabra de Dios, ¿no? Y creo que es importante tener esta disciplina, pedirle ayuda al Señor, ¿verdad? Saber que es una disciplina espiritual. Sí, yo creo que ahí podríamos incluso después pensar en hacer un caminito, ¿no? Y a lo mejor a las personas interesadas podemos hacer a lo mejor un grupo de memorización para ir como paso a paso en una técnica, ¿no?, que te puede llevar de menos a más, con la conectividad de los conceptos. Primero memorizar una sola palabra. Si te cuesta mucho trabajo, comienza con una palabra nada más, repítela, clasifícala, utiliza tu mente como un gran escritorio, ¿no? Como una pantalla de una computadora súper compleja, la más completa que hay ahorita, la tecnología más completa, y comienza ahí a ordenar y hacer tus clasificaciones y empiezas a llenar esos espacios. Vas a ver que te vas a maravillar. Ojalá que todas las personas que están escuchando puedan percibir la gracia de Dios en esto. Ahorita pensaba, ¿qué hay de las personas que no pueden leer, ¿no? Las personas que les falta la visión? Pues bien, también está el idioma Braille, ¿no? Braille, perdón, una disculpa. Ahí. Conozco a un pastor aquí en San Diego que no puede ver, y él tiene su Biblia Braille y predica impresionante así. Ajá, exacto. Y es que es un lenguaje nada más. A lo que voy es que el fin último es nosotros poder mostrar esa gracia y ese amor de Cristo con los demás, pues, ¿no? Poder abrazar a las personas. Ese es el fin último, la transformación de nuestras vidas, ¿no? En ese sentido. Qué padre, y tanto que hablar acerca de este tema, ¿no? Gracias, Benja, gracias por estar con nosotros en este tema. Y sí, puede haber muchos métodos, y creo que sí es necesaria una metodología, como decías, porque nos va a ayudar, ¿no? Pero al final creo que lo que Dios quiere de nosotros es que estemos dispuestos a. Exacto. ¿no? Y el Señor hará. La verdad es que yo me considero una de las peores personas para memorizar, bro, la verdad. O sea, mi mente es muy dispersa, ¿no? Tengo dislexia, tengo muchos problemas en mi cerebro, pero sabes, un día le dije, Señor, quiero conocerte más, permíteme memorizar tu palabra. Recuerdo que alguna vez en el instituto bíblico donde Dios me permitió estudiar, el maestro nos pidió o nos dijo un punto extra si se memorizan la epístola de Tito, ¿no? Son 3 capítulos, es cortito, y yo dije, no, para mí eso es imposible, ¿no? O sea, es imposible, porque de verdad no me sé ni mi teléfono, no me sé mi dirección, bro. Tú ayer me pediste la dirección, no me la sé. No me sé mi teléfono, no me sé el teléfono de mi esposa. Si un día se me pierde mi teléfono, no sé qué voy a hacer, ¿no? Y estoy en la calle, no sé qué voy a hacer. De verdad tengo mala memoria en ese sentido, ¿no? Mala retención, pero yo he visto el poder de Dios y no he memorizado tanto como tú, honestamente, pero he podido memorizar parte de la Escritura, y yo me doy cuenta que es eso, Dios dándote esa capacidad, dándote ese anhelo, dándote esa pasión, ¿no? Entonces tenemos al Espíritu de Dios en nuestros corazones, ¿verdad? Y Él quiere grabar su palabra en nosotros, ¿verdad? Comencemos poco a poco, ¿no? A lo mejor escuchas esto y dices, no, hombre, el Salmo 119 no inventes, ¿no? Ni siquiera lo he leído completo, ¿no? Comienza con un versículo, comienza con algo pequeño, día a día. Benjamín nos contaba eso, que él comenzó un versículo por día, ¿no?
Con paciencia. Con paciencia, ¿verdad? Es un tema, sí, creo que una idea previa a comenzar todo esto fue que tuve que llegar a la conclusión de decir que Dios me iba a acompañar el resto de mi vida. Cuando yo entendí realmente que Dios me iba a estar acompañando el resto de mi vida y que esto era para siempre, me tranquilicé y dije, ok, entonces el tiempo que Dios me preste, me voy a empeñar en tratar de retener cada vez un poco más. Y pues uno podría realmente llegar a atesorar gran, si no es que todo, ¿eh? Sí. Sí se puede, claro que yo no sé si has visto videos o hay niños que se memorizan todos Romanos. Sí, dificilísimo. Sí, Romanos es dificilísimo. O sea, y dices, wow, o sea, Dios nos ha dado una capacidad impresionante, ¿no? Realmente son pretextos de pronto lo que ponemos, ¿no? Y decir, tengo mala memoria, sería el equivalente a decir, no, pues si a mí las abdominales no me sirven porque no tengo un estómago de cuadritos. No, espérate, no es que no te sirvan las abdominales, es que no las has hecho. Porque si las haces, voy a tener un abdomen plano, ¿no? Pero la cosa es que no hago abdominales. Es lo mismo con la memoria, ¿no? Dices tener mala memoria porque no comienzas a memorizar, pero una vez que comiences a memorizar te darás cuenta que tienes buena memoria, ¿no? Sí, es bien hermoso poder tener una relación con Dios. Es como sentir que realmente tienes algo, ¿sabes? A lo mejor durante mucho tiempo estás en la iglesia, ya eres cristiano, sabes que conociste a Dios, pero a lo mejor tienes una relación como fría, ¿no? Y distante. Pero comenzar a pasar tiempo en las cosas de Dios y en su palabra pueden llegar a encender esa chimenea, ¿no? Y después todo viene por añadidura. O sea, los momentos de oración vienen de manera natural. Los momentos de ayuno vienen de manera natural. Todas las otras disciplinas se empiezan a comenzar a estar ahí, pues, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, pues yo más bien te admiro, querido pastor. No sé por qué dices que eres mal para memorizar todo lo que acabas de decir, de memoria, pero Pero en nuestro contexto, cada uno de nosotros, ¿no? Comencemos con algo. Comencemos con Juan 3:16. Claro. Pero asegúrate de tenerlo en tu corazón, ¿no? Y así, y ahora tenemos esta dinámica con mis hijas. Tenemos nuestro tiempo devocional y así como tú, aprovechamos este tiempo devocional y después decidimos, y yo les pregunto a mis hijas, ¿qué versículo de este capítulo les llamó más la atención? Estamos en los Salmos también. Y ya ella me dice, a mí me gustó más este versículo, y a mí y bueno, pues ya quedamos y memorizamos ese versículo, ¿no? Entonces, estamos en eso, ¿no? Entonces, te animamos a que profundices en la palabra de Dios y Benja, muchas gracias por estar conmigo acá platicando, ha sido de mucha bendición y gloria a Dios por tu vida, por lo que Dios está haciendo, ha hecho y seguirá haciendo, ¿no? Amén. Gracias Benja y pues Dios les bendiga, nos vemos hasta la próxima.